Bueno, buenas tardes a todos, a todas que se fueron sumando. Bien, la idea de hoy es poder, sigo admitiendo, em, es hacer un repaso del segundo parcial. Antes que nada, ya les aclaro de una que yo no tengo todavía los parciales, por ende no los pude corregir. Ya pude solucionar el tema logística y voy a tener en mi posesión los parciales recién el miércoles, así que va a ser jueves y viernes de corrección. Así que bueno, por eso para que ya de antemano les aviso que para antes del miércoles, antes del jueves no van a estar. Eh, Eso. Después, por ende, tampoco sé quiénes se presentaron y quiénes no. Así que seguramente les voy a estar mandando por el campus y por WhatsApp que me digan quiénes no se presentaron, ¿sí? Para ir viendo temas fechas de recuperatorio. Obviamente que después con las notas ahí también voy a tener que sacar cuentas de quienes tienen que ir, quienes no a recuperatorio y ir viendo las fechas. En el caso de la sede de SEI o Hurlingham, ya está la fecha y es el viernes que viene, pero para lo que es CUDI tengo que coordinar a ver qué días tenemos disponibles para que ustedes puedan rendir. Así que más que nada CUDI que no se hayan presentado, les voy a pedir que me vayan escribiendo. Así que eso. No este viernes, el otro viernes. Recuerden que el recuperatorio es el 28, ¿sí? Pero bueno, esta clase nos quedaba ahí medio en el medio, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces ahí ya tengo que, listo, ya tengo en cuenta algunos que son de CUDI, así voy pidiendo fechas. Y bueno, para Oshoak, en realidad sos T6, ya sabes la fecha. Pero sí, recuerden entonces, viernes 28 para T6 ya está, esa fecha ya está confirmada. Pero CUDI voy averiguando tema días y horarios que estén disponibles con Diego Calderón. Eh, y bueno, tenía hablado con otra compañera que se tenía que presentar esta semana con otra comisión, pero eso ya lo habíamos hablado. Bien, dicho eso, la idea de hoy es sacar dudas, consultas que tengan de ejercicios y ver un poco el parcial o la resolución. No soy muy fan de ver el parcial sin que ustedes puedan saber la nota porque los pone más nerviosos, pero desgraciadamente el cronograma nos quedó así por los miles de feriados entre medio. Pero bueno, aunque sea tienen esta clase entre medio para haberse enfrentado al parcial y poder sacarse las dudas post nervios del examen, ¿sí? Así que ahí ya les comparto, hacemos el de compartir doble pantalla. El integrador son ejercicios de los temas que ustedes no aprobaron. No es si la palabra, uy, la palabra no sé si es no aprobaron, sino que yo considero que tienen que reforzar de las dos instancias, primer y segundo parcial. Por eso yo, cuando ustedes rindieron el primer parcial, aunque estén aprobados y aunque estén incluso en etapa de que estén considerados promocionados, yo les pongo los temas que para mí no estaban del todo entendidos en el examen. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes en la tablita del costado tienen algún tema que yo les puse, ahí ustedes tienen que rendir esos temas. Sí y no. O sea, probablemente por una cuestión de simplificación para tomar el examen, hago un solo integrador, pero yo les mando qué temas tienen que rendir. Entonces, por ejemplo, es todo un examen con todos los temas y yo les digo qué temas tiene que rendir cada uno. Ahí está la responsabilidad de ustedes, por ustedes más que nada, acordarse qué temas son los que ustedes tienen que rendir. ¿Sí? Eh, Porque si no se acuerdan, para tener que terminar haciendo todo el examen. Más que nada por eso, porque en realidad es que ustedes sepan qué temas yo les tengo que corregir. Si por ejemplo hacen uno mal, es como,
Perfecto, te salió re bien propiedades periódicas, pero no era el que tenías que rendir. A eso me refiero. Bien, bueno, vamos a agarrar primero el examen de CUDI, ¿sí? Porque la otra vez arranqué con el T6, el de T6 y es injusto para los de CUDI. Igual eran muy parecidos. Así que constaban de 4 puntos, ¿sí? Tenían lo que sí les fui aclarando, cuál era de gases, cuál era de cinética molecular, cuál era de equilibrio químico y cuál era de equilibrio ácido-base. Y ahora les comparto la resolución por la tablet. La idea es que no hable yo sola, la idea es que ustedes contesten, y aunque sea erróneamente, ¿sí? Por una cuestión de que les sirva de práctica también. Y ahora me voy a fijar. Este. Ahí está. De esta forma nos había servido. Así podían ver las dos cosas. Bueno. Ahí está. A ver si puedo sacar esto. Ufa, no me deja esto. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, nosotros tenemos nuestro primer ejercicio, que era de gases, ¿sí? Y este decía que tenían un recipiente cerrado de 150 mililitros. ¿Sí? Y que contenía 0,5 moles de oxígeno, 4 gramos de hidrógeno. Y nos aclaraba que se comportaban idealmente a 18 grados. ¿Sí? Entonces, 18 grados, ideal. Y nos daban como dato que la masa molar del hidrógeno era 1 gramo mol. Indique la presión total en el recipiente. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular la presión? Y ahí era con la fórmula de pavo ratón. Exactamente. P por B es igual a RTN. Perfecto. ¿Qué datos tenemos? Tenemos todos menos la presión, digamos. Perfecto. Entonces la presión la queremos averiguar. R era 0,082 litro por atmósfera sobre grado Kelvin por mol. T era 18, pero en grados Kelvin, ¿cuánto era? 291 queda, lo estoy haciendo mentalmente, profe. No Sí, voy a 291. Sí, creo que da eso, pero por las dudas Sí, la es confirmo. 291. 291, perfecto. Bien, ahí acepto. 291 grados Kelvin. ¿Y moles? ¿No faltaría sacar, nos haría que sacar primero los moles del hidrógeno? Exactamente. ¿Cuántos moles hay de hidrógeno? No sería un mol de hidrógeno 2. Sería, lo de hidrógeno no era 16 cada uno. No, No, el hidrógeno pesaba es 1. un gramo mol. 1 gramo mol. Lo tenían ahí como dato. Ah, no sé, profe, lo estoy haciendo ahora mentalmente. Yo no tenía este parcial, por eso. Bueno, no, es que por eso ahí les estoy compartiendo que es 1 gramo mol. Bien. Como 1 gramo de hidrógeno es un mol, o mejor dicho, un mol tiene 1 gramo, el hidrógeno gaseoso, que es H2, por cada mol
del compuesto son 2 gramos. Entonces, como yo tengo 4 gramos, tengo 2 moles. ¿Sí? Entonces tenemos 2 moles. ¿Sí? Ahí está. Bien, perdón, ahí borro. Tengo 2 moles. Entonces, ¿cuántos moles tengo? ¿Cuánto sería N? 2,5. 2,5. Porque yo sumo los moles que tengo de oxígeno con los moles que tengo de hidrógeno. Exactamente. Y todo eso dividido el volumen. ¿Qué cuánto me daba el volumen? Oh, ¿cuánto era el dato de volumen? Hay que 150 pasar, mililitros. hay que ¿Cómo? pasarlo a litros. Hay que pasarlo a litros, 0,15 litros. Entonces, ¿cuánto nos da la presión? Perfecto, gracias por pasar el presente. ¿Cuánto les da? 397,7. Bien, había mucha presión ahí. Atmósferas. Bien, esa fue nuestra presión. Y así se terminaba el A. El B nos decía cómo serían, ahí agrando, cómo serían las presiones aportadas por cada gas. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular eso? Ese era el mismo cálculo, pero cambiabas los moles. Lo hacías por 0,5 moles y el otro por 2 moles. Exactamente. Inténtenlo, así ya directamente paso el dato. Oxígeno acá, hidrógeno acá. El de 2 moles da 318,16. ¿El cuál, perdón? Hidrógeno. Hidrógeno, entonces tenemos, son 2, 0,082 por 2,91 por 2, todo dividido 0,15, y eso nos da 318, ¿me dijiste? 16. 318,16, perfecto. ¿Y el oxígeno? El oxígeno da 79,54. ¿54? Sí, Bien, Sí, profe. porque escuché 74 y no me daba la cuenta. Listo, perfecto. Perfecto, 79,54. Y sabíamos que esto estaba bien hecho porque, ¿cómo podíamos confirmar? sumando las dos presiones Sumando. parciales. Excelente. Y si la sumamos, se van a dar cuenta que nos da tal cual. Bien, borro ahí. Y fíjense que el C decía, si se aumenta la se aumentara la temperatura, manteniendo el volumen y la cantidad de gas constante, ¿la presión aumenta? No. A ver. Sí, ¿no son proporcionales? Exactamente, a mayor temperatura, mayor presión. ¿Sí? Entonces, yo estoy manteniendo volumen constante, o sea, igual, N constante, porque es la cantidad de gas constante,
R es una constante. Entonces, como aumenta la temperatura, aumenta la presión. Así que sí, aumentaría. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Ese era el mismo que para una UR? Ahí me fijo. No, no es el mismo. Ah, ok, No. listo. Entonces, porque yo justifiqué algo, bueno, capaz que lo que justifiqué está bien. Ah, porque el suyo era aumentar el volumen. Claro, pero por eso, al aumentar el volumen, a ver, sáqueme la duda. Al aumentar ¿La el volumen, ¿qué presión pasa? modifica? Sí. Bueno, entonces está errado. Modifica, pero al revés, es inversamente proporcional. Si yo aumento el volumen, disminuyo la presión. Disminuye. Ah, sí, sí, sí. Exactamente, Franco, disminuyo la presión. Claro, no, yo lo que había explicado era como que si, digamos, al no modificar la temperatura, Mm, no modificaba la presión, digamos, no modificaba como el volumen, el envase, digamos, a donde está guardado. claro. Profe, Sí. yo en el cálculo de los gases tuve un error, Mm, ahora que estoy viendo. Eh, Veo que ahí daba los 4 gramos sí. y había que Consideraste sacar que los eran moles. 4 moles. No, no, no. Dividí por uno, o sea, por el peso del hidrógeno, digamos. Entonces me dio 4 otra vez y entonces ahí me equivoqué. Ahí va. Bien. Bueno, lo pongo ese tipo de cosas se los pongo como error y que después, si todo el resto del procedimiento está bien, les pongo arrastre Sí, error y les bajo un proporcional. claro, pero después sí, el otro sí saqué individual primero, o sea, 0,5 moles ya lo tenía, pero el otro sí me cometí ese error, pero bueno. Bien. Bueno, entonces, dicho esto con el C, si se aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿sí? Y si lo analizamos analizamos la situación desde la teoría cinético-molecular, es decir, desde gases reales, ¿cómo afectaría el aumento de la temperatura? ¿Qué cosas afectaba? Que ahí ya contestó uno de los aspectos Camilo, que era aumenta la frecuencia de choques. Nosotros habíamos dicho que al aumentar la temperatura, aumentaba la frecuencia y qué otra cosa. Y la intensidad, exactamente. Que, ¿vieron? No les mentí. Yo les había dicho que si les tomaba algo de gases reales iba a ser una preguntita cortita. Bien, eso era el punto de gases. Y fíjense que pasamos y paseamos por todos lados. Presión, presiones parciales y efecto de las temperaturas, volumen, alguno de esos, y cómo se lo aplicaba a gases reales. ¿Dudas? No, profe. No. Bien. Vamos al ejercicio 2. Ejercicio 2, chachán, chachán, cinética. Bien, ahí, listo. Bien, entonces, en el punto 2, que es el de cinética molecular, ¿sí? El punto dice, se desea estudiar el mecanismo, ¿sí? De la siguiente reacción. Y en este caso teníamos el monóxido más ozono, monóxido de nitrógeno más ozono, nos daba dióxido de nitrógeno y oxígeno gaseoso, ¿sí? Entonces teníamos esta reacción. Acá me equivoqué y se realizaron 4 experimentos variando las concentraciones de los reactivos.
con el fin de poder medir las velocidades de reacción. Entonces acá, con los 4 experimentos que teníamos, nos pedía analizar los órdenes de reacción de cada reactivo, la constante de la velocidad y la velocidad de la reacción cuando teníamos determinadas concentraciones de monóxido y de ozono. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podíamos hacer este ejercicio? Debe sacar el orden primero. Exactamente, sacar el orden. ¿Y cuál se les ocurre que podemos usar? ¿O cómo podemos hacerlo? ¿Cómo era la Podemos usar ecuación de velocidad? el 1 y el experimento 1 y el experimento 2. El experimento 1 con el experimento 2. Entonces expresamos. Pero como ecuaciones del experimento 1 y 2. Perfecto. ¿Y cómo armábamos las ecuaciones? Paso a mutearme un segundito. Porque vinieron a llorar al lado mío en la ventana. Pero habíamos dicho cómo era la ecuación de velocidad de los experimentos. Era R igual acá por A y por B. Por las concentraciones de A y de B. B, sí, de velocidad, ¿no es? Sí, si buscaron bibliografía en libros, algunos lo ponen como R. Pero si no, es B. Yo lo escribí tal cual lo que me estaban diciendo por las dudas. Y acá poníamos el orden A y el orden B. Perfecto. Entonces, una vez planteado, lo ponemos en los diferentes experimentos. En el caso del experimento 1 nos dice que la velocidad es 1,2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Acá no sabemos cuánto vale. La concentración de A era 0,003 molar. No sabemos a la cuánto. Por 0,2, tampoco sabemos a la cuánto. Vamos al experimento B. La velocidad era 4,8, si no vi mal. Bueno, me voy a fijar acá. Sí, 4,8 por 10 a la menos 4. K no la sabemos. La concentración de A vuelve a ser 0,03 molar elevado a la A por, en este caso, 0,4 B. Y ahí nosotros lo que hacíamos era dividir a todos para sacarnos términos de encima. K con K se va. Término A con término A se va. Y si hacemos la división de 1,2 por 10 a la menos 4 sobre a la menos 4 dividido 4,8 por 10 a la menos 4, eso nos tenía que dar un cuarto o 0,25. Y la división de esto habíamos visto que si yo ponía 0,2 y 0,4, que los dos términos estaban elevados a la b, era lo mismo que decir que estaba todo elevado a la b. Y 0,2 dividido 0,4 les daba un medio o 0,5. Entonces, de esta forma, poníamos un medio, para que sea más fácil, ¿sí?
es lo mismo. Y habíamos dicho que si visualmente ya lo resolvíamos, se resolvía y ya. Si no, aplicábamos logaritmo a ambos lados. Entonces hacíamos logaritmo natural de 1/4 y al logaritmo es la potencia pasa multiplicando, entonces te queda b por logaritmo, exactamente, logaritmo natural de 1/2. Eso pasa dividiendo al otro lado, entonces nos termina quedando, lo borro acá, así nos queda más espacio. Nos queda logaritmo natural de 1/4 dividido logaritmo natural de 1/2. Y todo eso nos da b. ¿Que cuánto da? Perfecto. Logaritmo natural de 1/4 Profe, me dividido. hacía falta aplicar la logaritmo natural, porque a una simple vista ya se daba cuenta. Es lo que les decía, si ustedes a simple vista ya se dan cuenta, no hacía falta, pero matemáticamente hablando lo que hay que hacer es aplicar logaritmo natural para que les dé. Yo Si no no lo hice. confían en sus matemáticas mentales al momento del examen. Yo no lo apliqué el logaritmo natural, solamente le puse que era 2 porque ya me daba cuenta. No sé si. Perfecto. Esto da 2. Entonces, el orden de b es 2. Borramos y nos queda 2. Entonces, el orden de b es 2. Ahora, ¿cómo seguimos? Y antes que, ¿cómo seguimos? ¿Alguno se quedó? ¿No entendió cómo hicimos? No, profe, yo lo entendí ahora. Yo Bien, como que creo que llegué a otro resultado. Hice toda la división así, el primer experimento, así como usted lo hizo, pero no hice el logaritmo. No, no sé qué hice. No tengo ahora lo que hice, digamos, no le saqué foto de los nervios, Hmm. pero no llegué a eso. Bueno, igual numéricamente hablando, el de TCI y QD eran diferentes, pero capaz que llega hasta el número correcto. No lo sabemos. Bien, si no hay más dudas, pasamos a la segunda parte de esto que... segunda parte no. Sí, bueno, podríamos decirle segunda parte. Ya conseguimos el orden de reacción de B. Ahora, ¿cómo podemos obtener el orden de reacción de A? Poniendo el resultado que te dio de B en B, digamos. Pero ahí estamos teniendo como duda todavía. No, usando el experimento 1 y 3. Exactamente. Hay que hacer lo mismo otra vez, nada más utilizando otros Lo datos. mismo. 1 y 3 o 2 y 4 se podía. Entonces, usamos las ecuaciones. ¿Por qué no lo que había comentado Joa? Porque todavía no sabemos el orden de A y no sabemos la constante K. Entonces, como tenemos dos incógnitas, es más complicado. En cambio, haciendo esto de las ecuaciones primero, podemos sacar el orden de A, entonces nos queda solo como incógnita la constante. Entonces, repetimos el mismo procedimiento, pero con 1 y 3. Ahora me arrepiento de haber borrado porque podía reutilizar la 1. Entonces, la velocidad de 1 era 1,2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Por eso era igual a K por la concentración de A, que en este caso era 0,03 a la A, por B, que era 0,2. Hola Miguel, ¿cómo estás? Molar, 0,2 molar, ahora al cuadrado, porque ya sabemos que es B. Después el experimento 3 era, la velocidad era 6 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. A valía esta vez 0,015 molar. Y B
vale lo mismo, 0,2 molar. B con B se va, K con K se van y nos quedan todo lo de A y las velocidades. Si dividimos las velocidades nos da... para 6 por 10 a la menos 4 puse, sí, ¿no? Sí. Nos da 5. Perdón, 5 no, un quinto. Molar sobre segundo. Perdón, molar sobre segundo no, porque no estamos dividiendo. Nos anulamos las unidades. Nos queda un quinto. Y acá, al aplicar A arriba y abajo, nos queda todo este término elevado a la A. Y nos da 0,003 sobre o dividido 0,015. Y nos da también un quinto o 0,2. Entonces, como en este caso es igualito, un quinto es igual a un quinto elevado a la A, como dice Franco, es una orden 1. Si lo hacemos con logaritmo, les va a dar igual, les va a dar 1. Entonces podemos decir que el orden de A es 1. ¿Hay dudas, consultas? Por lo cual no sé, por cuál sea orden 1. No, profe. Bien. Si no, cualquier cosa me preguntan. Bien, ahora que ya tenemos los órdenes, podemos calcular K. Que ahora sí hacemos lo que... Bueno. Ahora sí hacemos lo que decía yo. No me acuerdo. Yo creo haberle cambiado el número al orden. O cambié las concentraciones. No me acuerdo. Yo creo que calculé una orden sola y no calculé. No sé por qué hice eso. Bien, van encontrando. Por eso la idea de esto era ver los errores. Más allá de que puede ser un evento traumático porque uno no tiene la nota y desespera. Pero el poder ver esto de las dudas, los por qué hice esto, por qué hice aquello, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que puedan ir consultando lo que no se entiende acá. Lo más probable es que esto es lo que decía yo, cuando uno está en la situación de estrés, si no está del todo seguro de lo que va a rendir, a veces hacen esos baches. También puede uno estar seguro de lo que está haciendo y por los nervios pasa. En las mismas órdenes es el procedimiento igual. Entonces puede ser que lo que haya hecho es cambiarle la formulita o los valores y en realidad, o que cambiaba acá. Creo que algún factor les cambió. Bien. No, creo que les cambié la reacción. Si no me acuerdo mal. Creo que les cambié la reacción. Bien. Bueno, entonces ya tenemos los órdenes. Ahora sí hacemos lo que decía Joana de hacer calcular la K al reemplazar los valores de las concentraciones. Entonces, eligiendo un experimento X, el que querramos, si nos aburrimos, ya usamos la 1, la 2, la 3, agarramos experimento 4, agarren el experimento que quieran. Entonces, por ejemplo, agarramos el experimento 4 y es 2,4 por 10 a la menos 4, perdón, a la menos 3, molar sobre segundo, es igual a K, que no sabemos lo que es. Ahora, cuando el monóxido vale 0,015 molar, el orden es 1, así que si quieren ponemos el 1, pero matemáticamente no ponerlo está bien. De hecho, es lo que está bien. Y después, en B, vale 0,4 molar también al cuadrado. Entonces calculamos
0,015 molar queda igual. 0,4 al cuadrado, creo que es 0,16 molar cuadrado. 0,015 por 0,16 nos da 2,4 por 10 a la menos 3 molar cubo. Entonces paso dividiendo porque está multiplicando. 2,4 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo dividido 2,4 por 10 a la menos 3 molar cubo. Y eso va a ser K, que numéricamente, como verán, es 1. Pero las unidades nos van a quedar molar a la menos 2 por segundo a la menos 1. O 1 sobre molar cuadrado por segundo. Eso sería K. ¿Dudas, consultas, problemas con unidades? Profe, yo No esa me parte no la acuerdo. hice porque ya estaba de contra perdido ahí. Ok, No me acordaba esa parte, no. ok. De hecho, mucha cinética química no la vi, pero solamente recordaba esa parte que hice, de Bien, buscar el orden nada más. bien. Y acá veré. Puede pasar cuando se nos juntan tantos parciales. Sí, puede pasar. Profe, ahí usted qué hizo, me perdí. ¿En qué parte? Viste que vos pusiste 0,015 por 0,16. Sí. Después pusiste 2,4 por 10 a la menos 3. Eso viene del otro lado, del otro término. No, es el resultado de la multiplicación. Ah, ok. Y ahí pasaste dividiendo con el otro 2,4 que te da lo mismo. Listo. Exacto. Estaba copiando. Listo. Bueno, será reducido un bello 0,25 por las unidades, pero está bien el 1. Pero sí se pudo, se llegó a ese 1. Dicen que el tiempo pasa cuando uno se redivierte y cuando hace cinética química. Yo creo que eso hay que agregarlo. Bien, entonces tenemos nomás nuestras unidades, nuestra K. Entonces nuestra ecuación de velocidad nos termina quedando que la velocidad, obvio, también lo mismo. 1 molar a la menos 2 por segundo a la menos 1 por la concentración de A elevada a la 1 y la concentración de B elevada a la 2. Exactamente, en el caso de que fuese hora, quedaba igual. O sea, hora a la menos 1. Qué fácil que parece así, profe. Por eso la idea es traer paz, más allá de que, aclaro, no es divertido verlo ahora. Es decir, si me tranquilizo un poco, se puede, ¿sí? Bien, entonces, ahora que ya tenemos la ecuación, la última parte de cinética química era poder reemplazar las concentraciones en una situación problemática. Entonces, en este caso, a nosotros nos dicen que tenemos 0,001 molar de monóxido de nitrógeno y 0,03 de ozono. Entonces, ahora reemplazar esos valores en nuestra ecuación y calcular la velocidad en esa situación problemática.
Entonces 1 por 0,001 por 0,03 al cuadrado. Y eso nos va a dar un número muy pequeño, que es 9 por 10 a la menos 7. Y con las unidades, esto nos quedaba molar a la menos 2 por segundo a la menos 1 por molar a la 1 por molar al cubo. Entonces, molar, no, perdón, al cubo no, al cuadrado. Me parecía que no me daban las unidades. Al cuadrado. Entonces, en este caso, va a ser más fácil así. Molar cuadrado con molar cuadrado abajo. Entonces nos termina quedando velocidad 9 por 10. Bueno, ya no se ve. A la menos 7 molar sobre segundo. ¿Sí? Y esa era la resolución. Bien, pasó el trauma mayor que era cinética química. ¿Dudas hasta ahí? Ahora parece más fácil. Es Yo lo estoy mismo. dudando con el tema de las unidades. El menos es lo mismo. S a la menos 1 es lo mismo que decir sobre segundo. Lo estoy cambiando la fracción. Si pusieron molar por segundo a la menos 1, también estaba bien. Bien. Sí, este es el de QI. Y si llegamos, vamos a tratar de hacer alguno de los de T6. Bien. Después el punto 3 era equilibrio químico. ¿Sí? Que teníamos una reacción a 140 grados Kelvin. Donde teníamos metano más oxígeno nos daba dióxido de carbono y agua, pero vapor de agua. Y nos decía que toda esta reacción estaba sucediendo a 140 grados Kelvin en un recipiente de 0,5 litros. Y lo que había dentro de ese recipiente era un mol de metano y 2 moles de oxígeno. Y nos dice que luego de que se establece el equilibrio, se encuentran que hay 0,3. Esto era mi situación inicial. Y en el equilibrio encontraron que se producían 0,3 moles de dióxido de carbono como datos. Entonces, lo primero que nos piden es plantear la constante de equilibrio según concentraciones, que es Kc. ¿Cómo armarían esa constante? Kc es igual a la concentración de dióxido de carbono Ujú. Producto sobre sobre reactivos. la concentración de butano y de oxígeno. Metano, pero ¿y el Daría agua el cómo agua. está? Faltaría el agua, ¿no, profesor? Sí, el agua como estaba en estado gaseoso, se Y tiene al en cuenta. cuadrado.
Acá creo que no incluye el agua. Ok. Yo tampoco, me parece. A ver. Yo, profesora, a ese no lo pude despejar después, porque me daba todo al cuadrado y la verdad no lo expresé y después no lo pude despejar. Bien. A ver. Esperen que ahí lo tipeo. ¿Listo? Yo en este tuve todos los errores. Puede pasar. Sí, sí, de eso estoy segura. Bien, ahí ya. Eh, 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 eh. Ahí les digo. Ahí está. Bien, este caso en particular, sí, por acá oxígeno. Por la duda de que no hayan puesto el tema del agua, lo que habíamos dicho es que los sólidos y los líquidos puros son los que se excluyen. Entonces, en este caso, el agua estaba incluida. Bien, ahora entonces lo que decía Miguel, creo que había costado por el tema de los cuadrados. Bien, ahí vamos a hacer la expresión entonces. Primero y principal, para poder calcular la constante de Kc, ¿qué necesitamos? Las concentraciones. Las Mis concentraciones. concentraciones, sí. ¿Y nosotros qué tenemos? Cantidades. Cantidades, exactamente. No valen lo mismo, pero igualmente tienen que tener los temas aprobados, si no es esto que les decía, si llegan bien con la nota, el tema se incluye en el integrador. Bien, pero sí, más o menos, poner que el primero valió un poquito menos, pero después los que más pesaban eran el 2 y el 3, porque eran más complejos. Bien, entonces, pasamos a concentración. Nosotros tenemos un mol en el inicio, borro acá que ustedes ya lo escribieron. Hacíamos, ¿se acuerdan? La tablita. Ahora la tablita por una cuestión de comodidad, no es que les voy a bajar punto por no hacer una tablita. Entonces, en el inicio nosotros teníamos un mol de metano en 0,5 litros. Entonces, para pasarlo a molaridad, ¿cuánto voy a tener? En el caso del metano. Puede ser que le dé 2. ¿Cómo? Quiere sacar la molaridad, ¿no? Exacto. Si para un mole es 0,5 litros, para 2 moles va a ser 1 litro, ¿no? Tiene que ser. Exactamente. Entonces la Le da 2. concentración es 2 molar Y para el el otro creo que metano. da 4. Creo que el Pero otro daba 4. Exacto. Entonces para el metano era 4 molar, perdón, 2 molar. Y para el oxígeno era 4 molar. Bien. Eso teníamos en el inicio. De producto no teníamos nada, así que 0 y 0. Para llegar al equilibrio ocurre un cierto cambio, que es consumir, vamos a poner cambio, que se consume una cierta cantidad de metano, 2 veces oxígeno, y eso lleva a producir una porción de dióxido de carbono y 2 porciones de agua. Nos dijeron que en el equilibrio
lo que obtenemos o encontramos es dióxido de carbono 0,3 moles. Y sigue estando en 0,5 litros. Entonces, ¿qué concentración tengo de dióxido de carbono? ¿0,6? ¿Eso es? En el equilibrio tengo 0,6 molar. Y como yo sé que lo que yo obtenga de dióxido de carbono voy a obtenerlo el doble en agua, quiere decir que yo produzco 1,2 molar de agua. ¿Sí? Por el 2X. Eso no lo deducí yo, profesora. Ahí va. Y por eso lo que hacíamos en la tablita era para entender qué es lo que estaba pasando o qué cambios ocurrían hasta llegar al equilibrio. Y en el equilibrio, eso que cambió se le resta a lo que teníamos inicialmente. ¿Sí? Entonces, como yo sé en este caso cuánto vale X, yo le resto ese 0,6 a mi metano y ese 1,2 a mi oxígeno. Entonces las concentraciones que me quedan en el equilibrio son 1,4 molar y 2,8 molar. Estas son mis concentraciones en el equilibrio. ¿Sí? Todo lo puedo saber a partir de lo que tengo finalmente en el equilibrio, este dato que nos dan del dióxido de carbono, y que yo sé cómo predecir ese cambio en proporciones. Entonces, con estas concentraciones, yo vuelvo, acá borro esto, vuelvo a mi constante de concentraciones y pongo, esto era productos arriba, reactivos abajo, entonces nos queda 0,6 molar por 1,2 molar al cuadrado sobre 1,4 molar por 2,8 molar al cuadrado. Entonces, reemplazando esos valores, nos da la constante, que esto es 0,6 por 1,2 al cuadrado (1,4 por 2,8, perdón, al cuadrado). Y eso nos da 0,08 o 0,079 de constante. Antes de avanzar, ¿dudas hasta ahí? Yo lo hice más o menos parecido, pero no me salió. O sea, pasé bien a los moles, todo eso, pero después no me dio el mismo resultado. Ok. Después se lo Yo, trabajo para la profesora, próxima. no puse 2x menos abajo, por eso me iba a quedar una cuadrática abajo y una cuadrática arriba me quedó. Por eso, porque no me di cuenta que estaba en el equilibrio el otro y no le resté. Me quedó todo con x arriba, x abajo y todo elevado al cuadrado. Claro, te quedó una cuadrática horrible. Y después decía, ¿y la temperatura para qué estaba? Me preguntaba también. Porque Sí. como diste a los 140 grados y el KC, ahí no usamos la temperatura. Digo, por ahí se podía hacer con K, ¿cuál era la otra? KP, Sí. que era KC, y me hice todo un chorizo así más o menos. O sea, usé la ley de los gases para hallar las presiones parciales.
pero no eran todas en equilibrio, ahora me estoy dando cuenta, tenía que ser todo en equilibrio para hacer ese procedimiento. Exactamente. Y como, bueno, hice eso, pero no es así, así que bueno. Bien. En ese caso, el dato del 140 grados, igual está bueno que te fuiste maniobrando con los conocimientos que tenías, ¿sí? Pero, o sea, te nota que sabes, solo que se te complicó por esto. eh, Fue el caso de, se los hice más fácil y se complicó ahí. En el tema de los 140 grados, en realidad es una cuestión conceptual. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Kc, hay una Kc o un valor de Kc dependiendo de la temperatura. Entonces, yo estoy obligada a ponerles, cuando les digo que me calculen Kc, a qué temperatura. Entonces, por eso, con los datos que yo les doy, les confirmo que pueden calcular con lo que yo les dije anteriormente. ¿Sí? Porque esta Kc está definida para 140 grados Kelvin. Solamente por eso. No era un dato que ustedes tuviesen que usar en la cuenta, sino que conceptualmente les permite calcularla con todo lo que ya tienen. Bien. En el ítem C, para que QC no quedara en el olvido, ¿sí? No tuve KP en consideración, pero sí les tuve el QC. Dice, si en otro experimento, o sea, ustedes ya calcularon esto, si en otro experimento usted calcula QC y el valor es 1,4, ¿hacia dónde va a avanzar la reacción? Si yo tengo una QC, Profe, perdón. Perdón, creí que lo había estado escuchando. Que como yo en el inciso de averiguar el valor de KC no llegué a un resultado, lo que hice fue responder de manera teórica. Le dije, si QC es mayor a KC, entonces la reacción se va a deslizar hacia productos reactivos, ahora no me acuerdo, y viceversa. Pero no le dije si efectivamente es mayor o menor a KC porque no completé el análisis matemático. claro, bien. El tema es que vos cómo comparaste respecto o sea, de KC teórico. A ver si te entendí bien la explicación. Claro, simplemente le puse, si QC es mayor a a KC, esto evoluciona hacia los productos. Si es menor, Perfecto. evoluciona hacia los reactivos, pero no le dije el valor. Bien. Bueno, está bien piloteado en base a que no había llegado a eso. Bien, porque no quería perder el punto entero, ya sabía que no había llegado a un valor de KC, pero la teoría la tenía. Bien. Bien, lo voy a tener en cuenta. Bien, entonces, sí, el tema es que esté bien hecho el procedimiento. Si el procedimiento está bien, les tengo consideración de un puntaje. Cuando hay muchos errores entre medio, ya no. Porque también es el juego del puntaje, no solo es el saber no es solo que esté bien hecha la cuenta, sino que también es que ustedes hayan entendido el tema, ¿sí? Que era lo que yo les decía de la interpretación química y no solo la matemática. Por ejemplo, este caso que decía Paula. Bueno, yo sé que no llegué a lo numérico, pero yo entendí que si QC valía esto y KC valía esto, pasaba esto. ¿Sí? Entonces, capaz que uno me saca la cuenta de KC, pero no me puede comparar QC, no le voy a anular el punto, pero sí va a bajar un poco porque no terminaron de entender qué significaba KC. Y bueno, el cassette es para la otra, ahora viene para el inciso B, ¿no, profesor? El serio. Claro, porque acá yo lo que tengo es KC, ya averiguamos que vale 0,079. Y en este otro experimento, QC valía 1,4. Entonces, si QC es mayor
a Kc. ¿Qué significa? Favorece Que los que se reactivos. deslice hacia los reactivos. Bien, porque la parte de arriba, ¿sí? Habíamos dicho, era de los productos y esta de los reactivos. Entonces, si tiene que ir tiene que acercarse al equilibrio, QC tiene que disminuir. Y para que disminuya, tiene que aumentar la concentración de reactivos. Entonces, la reacción va a ir de productos a reactivos. Exactamente, favorece a los reactivos. Profesora, Sí, no sé, yo le puse, como era mayor a 1,4, favorecía a los reactivos. Eso no está bien, ¿no? parcialmente sí. O sea, llegaste a la respuesta correcta, pero vos te estás confundiendo con el sentido de la reacción, que es analizar cuando Kc vale más que. Claro, porque yo pensé que dice, bueno, si Kc es mayor, es 1,4, es mayor a 1, entonces va a ser al lado de los reactivos. Si era menor a 1, iba a ir al lado de los productos. Claro. A ver, interpretado, es una realidad que si Kc vale eso, va para ese lado. Pero como es Qc, que vos lo estás midiendo en un punto que no es el equilibrio, el valor Qc puede ser cualquiera, porque todavía no terminó. Eso es lo malo de esa respuesta, por así decirlo. Bien. Bueno, con eso terminamos equilibrio químico. Y el último punto era equilibrio ácido-base, que venía a ser la novedad, porque no habíamos encontrado parciales viejos que tuvieran equilibrio ácido-base, pero la idea tampoco era que se complicaran tanto, porque la verdad es que a mí lo que me interesaba es que tuvieran los conceptos más teóricos y no mandarlos a hacer otro equilibrio químico más. ¿Sí? Entonces, a ustedes les daban una solución ácida o una solución de ácido hipocloroso. Si no me acuerdo mal. 0,126 molar. Les aclara que era un ácido débil, ¿sí? Entonces teníamos que justificar en el DTC y era una base, exacto. Entonces nos dice indicar verdadero o falso y justificar todas las respuestas. Y teníamos 3 incisos. El A nos decía, la expresión de la constante de acidez de esta reacción va a ser Ka, la concentración del ácido sobre la concentración de protones por la concentración del anión. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Bueno, ahí la justificación está media floja, pero yo sé que arriba van los ácidos y bases disociados y abajo sin disociar. O sea, exactamente al revés. Exactamente. Porque, Yo ¿Con lo eso puse igual. alcanzaba como justificación? porque la ecuación de disociación es que el ácido se disocia en agua, en protón y anión clorato. Pico de átomo.
eso chiquito. Clorito, ion clorito. Perclorato, más cosas. Pero se disocia en sus catión y anión correspondientes. Entonces, estos son mis productos y estos son mis reactivos. Y en el caso de las bases, así hacemos miti-miti. Miti-miti TC. Profe, Sí, yo en ese caso le puse que era falso y bueno, lo que hice fue acomodar bien la cosa esa, ¿no? Ponerla bien como justificación. también sí lo cuento como válido. Está bueno que pongan un poquito más de una oracioncita, algo, pero está bien porque pusiste como es correctamente. Bien, en el caso de las bases, creo que en T6 era, ya les informo, era el A era esto. Y era falso de vuelta porque era al revés. Porque este se disocia en ion hidronio o hidroxilo y anión y catión, perdón, amoníaco. Así que esas dos eran falsas. Profe, y también está expresado en Ka. Y también estaba expresado en Ka, sí. Estaba como, perdón, no era KB, era K, ahí, Ka. Ay, esa pequeña trampita yo no la vi. Claro, decía como que era un ácido, ¿puede ser? Claro, decía la constante de acidez. Claro, porque yo ahí puse es falsa porque estamos hablando de una base débil y no de un ácido, pero porque yo leí como lo que estaba escrito, digamos. No justifiqué el orden digamos, del producto y los reactivos. Claro. Ahí estaba a propósito, en ese caso era KB. Lo podían justificar de diferentes formas pero en realidad era o KB, con la constante de basicidad, va a ser al revés, ¿sí? O que no va a tener una constante de acidez porque es una base. Había como... Y bueno, listo, entonces más o menos me expresé. Bien. Bien, después el B decía, si la concentración de protones es menor al 5% del cual es sustraído, puedo realizar una aproximación para calcular las especies disociadas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Cuando nosotros teníamos nuestra expresión de x cuadrado sobre x menos la cantidad de protones, ¿sí? Esto, perdón, mejor dicho, no, así no era, esto sería la concentración, o sea que esto sería 0,126 molar menos x. Si x era menor al 5%, era menor al 5%, podíamos hacer la aproximación de x cuadrado 0,126 molar. Pues me había que hacer es Bien. dividir los 2 moles y multiplicar por 100 ahí para obtener el valor si es menos 5%. ¿Cómo? ¿No era eso? ¿No era eso de que multiplicar los moles, o sea, la molaridad y multiplicar por 100, ¿no era? No sé si esa era la cuenta más o menos. Claro, acá lo que le estoy diciendo es, si yo obtengo que me da menos del 5%, puedo hacer esa aproximación. Ah, pues yo más o menos creo que lo justifiqué con eso, no sé si está bien.
Eh, sí, el tema es que no tenías la KA para poder calcularlo. Claro, pero yo más o menos me hice una idea que podría hacer eso, entonces creo que justifiqué con eso nada más. Bueno, después ya será trabajo para mí ver cómo lo justificaron. Eh, Y en T6 era exactamente al revés, así que era falsa, ¿no? ya les digo, si la concentración de oxidrilos es mayor que el 5% del valor del cual es sustraído, se puede hacer la aproximación para calcular las especies disociadas. Exactamente. Por eso esa era falsa. Y ustedes tenían que justificar, como pusieron ahí, que había que hacer la Que tenía cuadrática. que ser menor. Yo puse para poder despreciar el valor, este debe ser menor al 5% del cual fue sustraído. También. Bueno, ahí me enojo porque les puse fuertemente que pongan justificar todas sus respuestas. Pero nada más. Solo soy yo frente al parcial diciendo, pero les dije que había que justificar. Nada más. Me pasó en el primer parcial, me pasó en el recuperatorio. Una mancha más, una raya más al tigre. Bien. Y el C dice, si la concentración de protones es 5,2 por 10 a la menos 5, el pH obtenido corresponde a un ácido débil. Creo que era verdadero eso. Sí, era verdadera, pero ahí mi justificación está bastante floja porque yo lo que hice es poner pH es igual al menos logaritmo de la concentración. Lo calculé porque encima yo tenía pOH, así que tuve que restar el pH menos el pOH para obtener. Pero bueno, esa no es la justificación, yo me doy cuenta. Bien. El cálculo se los voy a considerar como parte de la respuesta, pero está bueno poder justificar un poquito más. Creo que me dio 4,28, eso sí, no me acuerdo. No Creo que recuerdo. sí. 5,2. Sí, 4 y pico daba. Sí, da 4,28. ¿Sí? Entonces ahí yo podía poner con la cuenta, si es verdadero, corresponde a un ácido débil porque el pH es menor a 7. Y en el caso... Bueno, ¿Sí? no, que sí, hasta ahí sí yo lo que consideré es que la justificación hubiese estado correcta si yo decía proporcionalmente la concentración de oxidrilos en mi caso es tan baja en comparación con la concentración inicial que entonces sí puedo decir es una base débil. Yo esa justificación no la puse. Eso estaba linda sumarlo porque ahí haces una aproximación, pero sí te puede pasar, que es otro caso también, que estés en presencia de un ácido fuerte pero muy diluido. Entonces puedes tener un pH ácido pero un poquito más elevado, solo porque estás trabajando con una dilución. Pero más que nada eso, porque tenés una concentración muy baja de oxidrilos o de protones y que por eso llega a eso. Igual el DT6, a ver si no me acuerdo mal. No, ahí sí fue considerado, porque no me acuerdo. Pensé que había una versión en la que ponía un número medio feo, pero no, estuvo bueno. En ese caso sí, hacíamos el pH, era, en realidad el pOH podían calcular, era el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. Eso a ustedes les daba 4,28. A 14 le restaban 4,28 y eso les daba 9,72. Esto era un pH mayor a 7, por lo tanto se trata de una base. Y si queríamos justificar que se trataba de una base débil, es esto que decía Paula, voy a justificarlo un poquito más, que precisamente está como en un valor intermedio porque no está ni muy concentrada ni muy diluida, pero es una base débil. Profe, no llegué a escuchar si era verdadera o falsa. Entonces, la última. Verdadera.
Ok. Bien, con eso terminamos de resolver todo el parcial de QI. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, solamente yo le iba a consultar el tema del recuperatorio, no sé cómo me habrá ido, pero como para ir adelantándome. eh, Como corresponde, como todavía no vi las correcciones del examen, también es ver en función de cómo les fue, ver qué ejercicios quizás estuvieron muy complejos, entonces ver de qué forma tomarlos, o sea que un poco evalúo en función de cómo fue la primera fecha, entonces tampoco les puedo asegurar bien cómo hacer el ejercicio. Sí que va a tener estos mismos focos de gases, cinética química, equilibrio químico y equilibrio ácido-base. Otra vez, no haciendo el foco en equilibrio ácido-base para que me hagan dos ecuaciones horribles en 2 horas o menos, sino que quizás uno con un cálculo dentro de todo sencillo para que lo puedan hacer en el tiempo estipulado o que puedan asumir cosas teóricas, por ejemplo, esto del 5%. O sea, eso lo vieron teóricamente en los ejercicios que teníamos de la guía, era el cálculo a partir de que podían calcular el 5%. Eh, así que nada. no, yo porque como usted dijo que lo que más valía era el punto 2 y 3, y justamente fueron los que dos que me hice como una ensalada, digo, bueno, capaz que esta vez no llegue el 4. Así que bueno, por eso me quería adelantar como para ver bien si me guío con este parcial. mm. Igual obviamente repaso todo, pero Pero sí, el foco principal en lo que es lo más importante de cada tema, como vieron, gases, el tema de poder calcular presión, volumen, temperatura, alguno de esos valores. El tema de las presiones parciales. em, Linkearlo con una preguntita de gases reales, ¿sí? O cuál es la influencia que tiene cada uno de esos tópicos. Después, en el caso de cinética química, que tengan conceptualmente cómo calcular los órdenes de reacción, cómo calcular la constante de cinética, cómo calcular la velocidad, qué son los órdenes de reacción, qué son los órdenes parciales, las velocidades de consumo y las velocidades de formación, que no lo tomé, pero conceptualmente son de las cosas que ustedes después van a retomar más adelante en físico-química principalmente, y bioquímica un poco también. Depende cómo se dé bioquímica, ¿no? Y después de lo que es equilibrio químico, el tema de poder armar la constante C, la relación KC-QC. Voy a ver si no tomo, aunque sea una mínima preguntita o algo de KP. Así que ahí voy a ver si en el recuperatorio aparece KP o QC, o las dos. Veo cómo lo voy a dar. Y sí, que tengan en cuenta cómo varía en el equilibrio, ¿sí? No se enfrasquen en cuadráticas muy elevadas tampoco. Eh, y después lo que es ácido base, que puedan calcular un pH, que por lo que me dijeron no han tenido mayor problema más que la breve justificación, pero el cálculo no les costó. Y que tengan en cuenta, como dijeron, esto de la disociación, que yo voy a tener a mi ácido o a mi base que cuando yo lo disuelvo en agua se disocia. En este caso va a disociarse parcialmente porque son ácidos débiles o bases débiles, porque más que nada porque ustedes ya fueron evaluados en Introducción a la Química en el comportamiento de los ácidos y las bases fuertes, más allá de que nosotros lo repasamos medio por arriba. Y eso creo que son como las cosas más centrales de esos temas. No vamos a llegar a tener clase previa al recuperatorio porque justo nos agarran todos los feriados. Por eso esta era la clase previa al recuperatorio. El recuperatorio es el 28. Y en CUDI
tengo que preguntarle a Diego ahora, como ya de base ya me dijeron varios que o no se presentaron o ya están viendo con cariño presentarse al recuperatorio. Ahora sí le voy a preguntar, porque le había preguntado y él les tenía muchísima fe y dijo, no, vemos la primera fecha, yo creo que le fue bien. Así que ahora le preguntamos para la segunda fecha. No Profe, solemos tener, sí, del parcial de T6 vamos a hacer una corrección también. tenemos media hora todavía, así que digamos que el 4 ya lo Porque, hicimos, así podemos ver sí, los ejercicios del DT6, ¿sí? sí, sobre todo el 2 y bueno, el 3 ya le digo que no pude llegar al cálculo matemático. Pero el 2 tengo miedo de haber hecho mal el orden de reacción. Bien, ahí lo hacemos. Profe, Resolvencia. yo del punto uno quería ver los moles cuando había que calcular a partir de la masa molar que nos daba el enunciado. Bien, arrancamos desde el 1 entonces, total el 1 no demora tanto tiempo. A ver. Sí, está siendo grabada la clase. Sí, porfa, pónganme los presentes, porque con el tema de que se me cerró, igual más o menos ya tengo los nombres de ustedes, sé quiénes vinieron y quiénes no, pero por las dudas, no me viene mal que me lo recuerden, para que no se me pase ninguno. Bien, Profe, sí, Paula soy. sí. Ah, yo me siento un poco mal porque no pude completar el 4. Los demás sí, pero el 4 no pude. Bueno, no hay problema. A ver, habías llegado más tarde por los inconvenientes que ya habíamos hablado, así que bastante que pudiste hacer los primeros 3. Ah, bueno. Bueno, me queda cruzar los dedos entonces. Pues yo tengo miedo. Bueno, ya se verá. Lo importante es que todavía tienen la segunda fecha, así que en todo caso de necesitarlo se usa. Para eso está. Bien, entonces vamos con el ejercicio 1, que era el ejercicio de gases para T6. Ahí lo que teníamos era un recipiente, pero de 250 mililitros, que ya en base a que nosotros sabíamos que lo necesitamos en litros, ya lo pasamos a litros. Teníamos 16 gramos de oxígeno y 1,5 moles de hidrógeno. Entonces, como un mol de oxígeno son 16 gramos, en el caso del oxígeno teníamos 16 gramos de el oxígeno molecular. Entonces, si un mol son 16 de solo un oxígeno, un mol de oxígeno molecular son 32. Entonces, en 16 gramos tengo 0,5 moles. O sea que en este caso yo tenía 0,5 moles de oxígeno gaseoso. Que lo voy a poner acá arriba, así economizo lugar. Tengo 0,5 moles de oxígeno y en el caso del hidrógeno 1,5 moles de hidrógeno. Claro, profe, yo lo tomé como uno solo. Ahí me dio mal, ahí ya arrastré todo ese error. Bien. Después, en el caso de la presión, otra vez volvemos a usar la ecuación de presión por volumen igual a R por T por N, que es lo mismo que decir 0,082 litro atmósfera sobre grado Kelvin por mol, por la temperatura, que en este caso nos dijeron que era 18 grados, y lo que vimos fue de... ahí va. 18 grados pasados a grado Kelvin. Esto era
¿No era 291? Creo que era lo mismo, sí, 291. Por la cantidad de moles, que en este caso el total van a ser 2 moles. Entonces ahí la presión, perdón, todo eso dividido el volumen, que esto era 0,25 litros. Entonces, ahora sí, esto nos da 190,9 o 190,9, porque no importa el redondeo, termina dando eso. 190,9 atmósferas. Ese me salió bien. Bien. Después entonces el B eran las presiones parciales. Entonces yo tenía que calcular la presión de oxígeno y la presión de hidrógeno. ¿Qué cuánto les da? La de oxígeno 47,7 atmósferas y la de hidrógeno 143,2. Sumamos y nos da lo mismo. Así que está bien hecho. Y en el caso del C, lo habíamos discutido previamente, que si aumentamos el volumen manteniendo la temperatura y la cantidad de gas constante, la presión disminuye, porque es inversamente proporcional al volumen. Y eso tiene que ver con que van a tener más espacio nuestras partículas. Entonces, al analizarlo desde la teoría cinético-molecular, es aplicable a nuestros gases reales, eso afecta al comportamiento, ¿pero en qué? En la velocidad de reacción, Eso era porque lo van a estar siguiente. más dispersos, Van a estar más entonces van a dispersos. tener menos impactos. Exactamente. Disminuye la frecuencia de choques. Entonces, Profe, sí. yo arrastré ese error nada más. Se descuenta mucho, porque después del procedimiento lo hice bien. No, ¿Se descuenta mucho del punto? no, Ok. porque, o sea, descuento porque es parte de la materia que vimos, porque es cantidades en química. Pero en realidad no hace al ejercicio, o sea, no es algo que por lo cual ponele te desaprobaría o te haría recuperar el punto, porque no es un error de gases, es un error de cantidades en química. Ok, perfecto. Entonces acá, a mayor volumen, menor presión, y lo que disminuye es la frecuencia de choque. Bien, eso es nuestro punto 1. En el punto 2, que era cinética química nuevamente, acá teníamos la misma reacción, pensé que lo había cambiado. Ya después de hacerlo ya queda muy confuso recordarme el parcial de memoria. Monóxido de nitrógeno más ozono nos da dióxido de nitrógeno más oxígeno, todo gaseoso. Y nos dice que tenemos que poder calcular los órdenes de reacción en base a los 4 experimentos. O técnicamente 5 si contamos el último, que es el de calcular los valores de reacción. Entonces, en base a nuestra velocidad, que es igual a K, por la concentración de nuestro primer reactivo, por la concentración del segundo reactivo, con sus órdenes, va empeorando la letra, vayan cambiando sus órdenes, podemos utilizar los experimentos. Entonces, en este caso, ¿qué experimentos vamos a tomar? Primero, dos que tuviesen la misma concentración de un reactivo y después dos que tuviesen la misma concentración del segundo. Perfecto. Entonces podemos, por ejemplo, elegir experimento 1 y 2, como hicimos en el anterior,
donde la velocidad es 1,8 por 10 a la menos 6 molar sobre segundo, es igual a la concentración de monóxido, que es 0, perdón, K por la concentración de monóxido, que es 0,03, a su coeficiente por 0,2, esto es molar a la B, y la otra es 3,6 por 10 a la menos 6 molar sobre segundo, K, el término del monóxido es el mismo, por B, que es 0,4 molar. Constante con constante se va, término de A se va con término de A, entonces nos termina quedando 1,8 por 10 a la menos 6 dividido 3,6 por 10 a la menos 6. Ahí nos da 1/2. Y el término de B, 0,2 dividido 0,4, nos da 1/2 elevado a la B. Entonces, Bueno, aplicando, sí, yo ahí no apliqué el logaritmo natural porque ya es una igualdad. Entonces digo, si esto es igual a esto, es de orden 1. ¿Está mal? no, les dije, era lo que les había Porque, dicho. Hay algunas cuentas que visualmente ya se ve, o sea, no hay otro número que no sea 1 para que nos dé 1/2. Pero hay veces que son perfecto. números medio feos o no son tan intuitivos, entonces por eso tenemos la herramienta del logaritmo para matemáticamente sacarlo. Entonces en este caso B es igual a 1, como decía Paula, entonces tenemos el orden del ozono, que es 1. Esto era, si bien los órdenes eran similares, eran diferentes a cada lado, porque en el otro el monóxido era de orden 1. Acá el ozono es de orden 1. Ya me pareció, no los había hecho iguales. Bien. Y ahora, como dijo Paula, la idea es hacer con otro par de ecuaciones, pero en la que varíe el otro que me falta sacarle el orden, que en este caso es el del monóxido. Entonces, por ejemplo, podemos elegir la 2 y la 4, como para variar un poco. Y entonces, en la 2, nosotros tenemos que la velocidad es 3,6 por 10 a la menos 6 molar sobre segundo. Va a ser igual a K por la concentración del monóxido, que es 0,003 molar, a su coeficiente, a su orden de reacción, por 0,4. Ahora ya sabiendo que su orden es 1. En el caso de la 4, la velocidad es 9 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. K, seguimos sin saber, 0,015 molar para A y 0,4 molar B. Son iguales, las anulo. K se va también. Entonces ahí nos queda 3,6 por 10 a la menos 6 dividido 9 por 10 a la menos 5. Y eso nos da 0,04. Si no leí bien, esto era 10 a la menos 5. Sí, nos da 0,04. Y por otro lado, sí. Y por otro lado, nos da 0,003 dividido 0,015 y nos da 0,2 a la B. Perdón, a la A. Entonces ahí, aplicando, quizás no se ve tan fácil, o sí, aplicamos logaritmo a ambos lados y nos va a dar logaritmo natural de 0,04 sobre logaritmo natural de 0,2
y esto nos va a dar A. ¿Qué? ¿Cuánto es? 2. 2. Entonces, en este caso, el orden es 2. Entonces, los órdenes eran similares, eran unas reacciones de orden 3, pero en esta en particular era orden 2 para el monóxido y orden 1 para el ozono. Ahora, como ya terminamos los órdenes de reacción, reemplazando con una de las ecuaciones, por ejemplo la 3, que es la que nos quedó ahí solita, como para darle uso y que no haya estado ahí porque sí, reemplazamos y podemos calcular K. En este caso, reemplazamos que 4,5 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo era igual a K por la concentración del monóxido, que era 0,015 molar al cuadrado, por 0,2 molar a la 1. Ahí hacíamos 0,015 al cuadrado por 2, perdón, era 0,015 al cuadrado por 0,2. Y eso nos daba K por 4,5 por 10 a la menos 5 molar cubo. Entonces K me termina quedando 4,5 por 10 a la menos 5 molar segundo dividido 4,5 por 10 a la menos 5 molar cubo. Y K nos termina quedando, uy, taché tanto que ya estaba tachando todo, 1 molar, Sobre molar cuadrado. exacto, sobre molar cuadrado segundo. Ah, perfecto, bien, buenísimo. Y nos quedaba 1 de vuelta. Entonces, la ecuación formal nos queda 1 molar a la menos 2 segundo a la menos 1. Entonces, con los valores que nos dan nuevos, que son 0,002 molar de monóxido de nitrógeno y 0,06 molar de ozono, reemplazamos en nuestra ecuación de velocidad y podemos calcular la velocidad inicial de nuestra reacción. Que esto es igual a 1 molar a la menos 2 por segundo a la menos 1 por 0,002 molar al cuadrado por 0,06 molar. Y ahí multiplicamos 1 por 0,002 al cuadrado por 0,06 y esto nos da 2,4 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo. Bueno, ahí debo haber puesto mal el dedo porque en la calculadora, porque la cuenta la hice toda igual y me dio 2,7 por 10 a la menos 7. Pero A ver, bueno, capaz que ve alguna cosita mal. A ver. Puede ser que yo le haya pifiado, ¿eh? A ver. 4 por 0,06. No, 2,4 por 10 a la menos 7 tengo. Capaz que listo. en los números confundiste este 7 con esto. Sí, puede haber sido eso. Es muy factible que haya pasado después de ver tantos números que se mezclan. Bien, esto era el de cinética química. Y el último, que es el de equilibrio químico, y ahí ya los libero, o las libero, pues no sé quiénes quedaron. Teníamos una reacción a 250 grados Kelvin. Esta es nuevamente la del metano gaseoso más 2 O2, o sea, 2 oxígenos gaseosos, para darnos dióxido de carbono más agua. Esto dato en realidad es una reacción de combustión.
La Kc es igual, porque es la misma reacción, así que igual en cómo se arma, obviamente que numéricamente no debería ser igual porque está seteada para otra temperatura. En este caso tenemos entonces la concentración de nuestros productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido la concentración de sus productos, esto es un 4, aunque se haya salido horrible, oxígeno al cuadrado. Y lo que nos dicen en esta situación es que tenemos un recipiente de 0,25 litros con 0,6 moles de metano y 1 mol de oxígeno. Y que nos dicen que en el equilibrio lo que encuentran es 0,4 moles de dióxido de carbono. Entonces, en este caso, calculamos nuestras concentraciones, ¿sí? El metano, como tengo 0,6 en 0,25 litros, 2,4 molar. va a ser 0,34, no, 3,4. 2,4 molar. Ah, está bien. 2,4. Entonces, armamos acá nuestra tablita inicial, 2,4 molar. Y oxígeno, que teníamos 4 molar. Perfecto, 4 molar. De los otros no teníamos nada porque nos dijeron que no había nada. El cambio se va a ver como X, 2X, forma X y 2X. En el equilibrio, esto va a ser 2,4 menos X. Pero fue una pregunta. Sí, ¿Por qué le ponéis 2X? O sea, ¿tiene que ver con las dos moléculas de oxígeno? exacto, porque por cada 1 mol que yo voy a consumir de metano, 2 se van a consumir de oxígeno. Okay. Después le voy a preguntar algo relacionado a eso cuando termine. Perfecto. Y a nosotros nos dicen que se forman 0,4 moles de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto voy a tener de concentración? Ah, yo puse 0,4, claro. Esto es moles, había que pasar la molaridad. Exactamente. Entonces, en ese caso, 0,4 dividido 0,25 nos da que teníamos 1,6 molar de dióxido de carbono, lo cual nos lleva a que vamos a tener en el equilibrio 3,2 molar de agua. Eso después se va a traducir en, o mejor, lo dejamos ahí, así ya queda. Eso se va a traducir en 2,4 menos 1,6, 0,8 y 4 menos 3,2 también se traduce en 0,8. Entonces, estas son nuestras concentraciones en el equilibrio, las cuales vamos a reemplazar arriba. Claro, no, ese punto no tengo nada bien. O sea, solo la fórmula de KC y el C, pero el B, que era todo este desarrollo, lo hice todo mal. Bien, bueno, está bueno que uno vaya viendo tema errores. Ya sea porque se tenga que recuperar después por tema recuperatorio, se tenga que recuperar en el integrador. Bien, entonces, teníamos que, tendríamos 1,6 molar por 3,2 molar al cuadrado, todo sobre 0,8 molar por 0,8 molar al cuadrado. Y eso nos da, Profe, sí, el 1,6 y el 3,2, sí, ¿cómo lo saco? de acá. El 3,2 entiendo que es el doble del 1,6.
Y el 1,6 es los 0,4 moles de dióxido de carbono que tengo en 0,25 litros. Ok, Eso lo listo. paso a molaridad y te va a quedar 1,6. Ok. Y nos da una Kc de 32. Sí, Kc 32. Y ese momento es una Perfecto. felicidad cuando se acuerdan el numerito. Bien, entonces, como Kc dio 32, borro todo acá porque es un lío. Para el inciso C, con Kc igual a 32, y el otro experimento nos dio QC igual 14, QC siendo menor a Kc, ¿en qué sentido va a ir la reacción? O sea, los productos. Hacia los productos. Porque la forma en que aumente de QC a Kc, o sea, que aumente la relación al equilibrio, es disminuyendo mis reactivos porque está aumentando el producto. Entonces va de R a P. Bien. Y con eso en tiempo extremadamente récord metimos 2 parciales en 2 horas. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Gracias. De nada. Para eso estoy. Bien. Bueno, como les decía, así lo recordamos, yo me encuentro cara a cara con los parciales el miércoles a la tarde-noche, así que seguramente los resultados estén entre jueves, más viernes les diría que jueves, con mucho cariño, porque no sé cuántos se presentaron. Y si llegan a tener alguna duda, es esto mismo, me escriben y yo les paso el parcial para que puedan ver las correcciones. Pero bueno, por lo menos tienen acá también la resolución, entonces tienen una idea de dónde hacía foco, el tema de las respuestas, etc. Y eso, repasen. Sé que también es semana de parciales, así que descansen, estudien para los otros parciales y ya después nos veremos para la otra semana. Profe, una pregunta. Más o menos, ¿cuánto vale cada punto del parcial más o menos? Para uno más o menos deducir. Yo me había notado, para que justo lo cerré. Pero yo por la cuenta, sí, sí, sí. Para el tema de pedir el día, sí. Sí, profe, porque más que nada como para pedirlo, Con tiempo. digamos, antes del fin de sí. Porque si llego al 4 nada, le dejo todo para el integrador y me preparo bien. Bien. Porque si me sigo pidiendo días me van a echar. No deberían, es día de estudio. Y te lleva certificado, pero bueno, no importa. La vida es así. Dale, la idea es poder corregirlos. Por encima yo los jueves trabajo en otra materia. Así que, en otras materias. Así que es medio complejo, pero bueno, trato de. Lo más probable es que sea el viernes, pero el tema es el viernes es feriado, ¿les sirve igual? Bueno, perfecto. Sí, profe, más que nada como para avisar, nada más. Listo, Es listo, con listo. tiempo y listo. Gracias, profe. Bien. Franco, perdón, ¿me preguntabas? Sí, no, en cuanto a los puntos, a Los cuánto vale cada puntos, uno. sí, lo tenía anotado yo, ahí lo busco, pero lo más probable es que también yo lo que hago es evaluar según dónde estuvo un poquito más flojo y eso, Claro. que no sea a matar, pero Porque yo como hice casi todo, pasa que el punto 2 no lo hice todo, bien, solamente calculé el orden y esas cosas y me quedé ahí. Pero también cometí pequeños errores. mm,
Eh, y después el punto 3 lo hice, pero el punto A es mayormente escribir la fórmula, nada más. Esta C se lo hizo bien. Pero después en la parte 2 al hacer la tabla y todas esas cosas, cometí errores ahí que, de hecho, incluso llegó a omitir el agua, por ejemplo, el H2O, ¿no? Así que, pero después el resto pasé bien, la molaridad y todo, pero bueno, no sé si, y el C creo que lo hice bien también, la respuesta, pero no sé si llego al 4 pero por las dudas, tengo esa duda, Y pero bueno, yo creo que los puntajes van a ir una cosa así. Y cinética química es más complejo, así que este sería 3, 5. 9 y 6 promociona, ¿no, profe? ¿Cómo? 9 y 6. sí, Sí, sí. Aprox va a ser una cosa así. Porque estos son dos temas juntos. O sea, es el mismo tema, pero con un ejemplo. Este le llevaba más laburo y tenían como más pasos. ¿Sí? Entonces ahí a mí me permite desglosarles. Calculo los órdenes, calculo la constante, calculo la ecuación de velocidad. ok. Y bueno, acá se será un poquito más sencillo. Yo tengo la duda, no sé si llego al 4 pero por las dudas pienso ir preparándome porque, Todo sirve, porque igual si lo aprobaste, los temas que se te complicaron pueden llegar a ir integrador. Entonces, claro. no viene mal repasarlos. Yo, por ejemplo, le voy a consultar lo de cinética química. En caso de que tengan que recuperar, Sí, ¿usted pondría un ejercicio similar? O sea, donde hay que hacer el orden, todas esas cosas, o y va a sí, ir para no desglosado. poder. Sí, a lo sumo, ponle que o les doy un orden y les hago alguna otra pregunta teórica. Veré cómo lo varío, pero si no, sí, de esas son las cosas más importantes de cinética química. Ok. Bueno, la dejo porque tengo que estudiar. Mañana tengo examen de la mañana también. Está muy bien. Estudien, descansen en las proporciones correctas. Chao. Gracias, Chao, profe. profe, Nos gracias. vemos.